Hola, muy buenas. Soy Guillermo Blanco Bailac, psicólogo clínico y el facilitador para desarrollar el proyecto del Plan de Apoyo a la Persona Cuidadora en tiempos del COVID-19 para la Concejalía de Familia, Mujer y Asuntos Sociales del Ayuntamiento Pueblo de Alarcón, en Madrid. Ante todo, espero que estéis llevando esta cuarentena lo mejor posible y que vuestros allegados se encuentren todo bien que se pueda desear. Si no fuese así, pues solo puedo desearos que sobrellevéis el dolor y la incertidumbre con todo el ánimo que podáis. Bien, hoy pues vamos a iniciar una serie de 6 vídeos con la intención de proporcionar pues, cierto apoyo a esas personas cuidadoras que ahora más que nunca continuáis desarrollando vuestra labor. Por mi parte, pues voy a intentar adaptar el contenido de este programa que explicamos en la introducción, eh, adaptarlo lo mejor que pueda a las nuevas tecnologías, ¿no? Pero bueno, agradezco vuestra comprensión de antemano, ¿no? Para este primer vídeo, pues lo que quería era sobre todo el que pudiésemos poner el foco de atención en lo que es la toma de conciencia, ¿vale? Sobre todo ante la situación que estamos viviendo. Entonces, para ello, lo primero que quiero explicaros son algunos conceptos básicos que van a dar mucho sentido, ¿no? a la sesión. Pues, por un lado, entender todo lo que es el proceso de pérdidas y la parte de duelo, desarrollar un concepto como es la resiliencia y luego entender qué me está pasando para poder hacer algún tipo de ejercicio práctico con el que podáis estar trabajando durante esta semana hasta el siguiente vídeo. Bien, la primera idea que quiero destacar es que pues ya antes de la situación especial que estamos viviendo por el COVID-19, se está produciendo un crecimiento muy notable en el número de cuidadores familiares durante un periodo de tiempo extremadamente largo y que, por tanto, pues se estaban sometiendo a grandes niveles de estrés. Todo eso conllevaba asociado pues, procesos de ansiedad y depresión ligados a las labores propias del cuidado. Si comparamos la población general con la población de personas cuidadoras, lo que muestran las investigaciones es que este grupo suele presentar muchos más problemas a la hora del sueño, tienen índices más elevados de ira o incluso presentan sintomatología ansiosa y depresiva de una manera más significativa que el grupo general. Y todo esto se produce ante una situación donde lo primero que tenemos que hacer es conocer y aceptar pues cómo funcionan unos procesos de pérdida, porque lo primero que tenemos es ante una noticia precisamente determinada, entender a qué me enfrento, ¿no? Entonces, cuando recibimos esa primera noticia de que tenemos un ser querido con una enfermedad degenerativa o una situación grave de dependencia, pues tenemos que empezar a asumir qué es lo que supone esa pérdida, ¿no? en sí misma para cada uno de nosotros, ¿vale? Sobre todo, ya no solo por lo que es el grado de enfermedad, sino sobre todo cuando decidimos convertirnos en esa persona de apoyo para nuestro llegado. Y ahí es donde se produce esa respuesta emocional que aparece como consecuencia de cualquier tipo de experiencia que suponga una pérdida. También se le suele llamar precisamente esos los procesos de duelo. Ante esta situación, pues lo que se suele producir en cualquiera de nosotros es una serie de respuestas muy adaptativas, ¿no? Hay de varios tipos, pueden ser las reacciones emocionales y cognitivas, donde aparece esa respuesta de shock, ¿vale? El pesar, una sensación de pérdida, emociones como la ira, la culpa, la ansiedad, aparecen también imágenes intrusivas o incluso sentimientos de soledad. Otro tipo de reacciones serían precisamente los procedimientos que desarrollamos para afrontar esas reacciones. Entonces, de repente, hay personas que se vuelven hiperactivas, ¿no? Y está el extremo contrario, personas que se vuelven totalmente pasivas, sobre todo en el ocio, o evitativas, o racionalizan demasiado, o no tenían de querérselo. Otra de las reacciones más típicas que podemos encontrarnos precisamente son las de los procedimientos para mantener pues la relación de una manera fantástica, ¿no? Ideal. Entonces, pues se mantienen diálogos imaginarios, se mantienen ciertos simbolismos con objetos, aparecen sueños o recuerdos. Y todo ello va provocando una serie de cambios en nuestro funcionamiento cotidiano, ¿no? A nivel sociolaboral, nuestro entorno tanto social como laboral, como las relaciones interpersonales y en la propia visión que solemos tener tanto de nosotros mismos como del mundo. Bien, ahí tenéis precisamente, pues un poco cómo son las etapas del duelo, ¿no? Porque son las fases que se distinguen normalmente en un proceso de duelo
Veis que partimos de un concepto de crisis, que es el momento en el que nos dan una noticia, donde supone una pérdida para nuestra cotidianidad. Y lo primero que suele aparecer es una respuesta de negación, donde no nos queremos creer esa noticia, donde nos resistimos, y aparece también una sensación de enojo, de ira. Normalmente va acompañado posteriormente de una fase más de depresión, de tristeza, donde empezamos a asumir esa noticia. Y justo a partir de ese momento donde empezamos a asumir es cuando suele aparecer un proceso más de aceptación y que nos puede llevar a un proceso de aprendizaje, ¿no? Esa es un poco la idea, el poder aprovechar todas estas situaciones como forma de aprendizaje. Pero bueno, para entenderlo básicamente podemos hablar de que hay tres fases básicas donde todos y todos nos podemos sentir muy bien reflejados, ¿no? Y estas fases son por la fase de choque, de incredulidad, de negación, que puede durar pues desde horas hasta semanas. La persona ahí normalmente se siente eso, bloqueada, paralizada, se muestra bastante incrédula ante dicha pérdida. Una segunda fase sería la fase de reacción emocional aguda, y esta fase suele durar varios meses, ¿no? Y es la fase en la que la pérdida es aceptada, empieza a ser aceptada de forma cognitiva y emocionalmente. Aquí la persona pues realmente lo que busca es estar solo con sus pensamientos, centrados en ellos, y para ello nos solemos aislar y evitar el contacto social con otras personas. Y en esa tercera fase aparece una fase de restitución, ¿no? Donde la persona va recuperando poco a poco el bienestar y las ganas de seguir viviendo. Pues bueno, pues comienza a reconocer y aceptar lo que ha significado esa pérdida en su vida y empieza a prestar más atención al mundo, al entorno, a las personas que le rodean, ¿no? Por lo cual, bueno, pues puede otra vez aparecer ese punto de ilusión por las cosas cotidianas, como pues el trabajo, las sensaciones placenteras, buscar compañía, etc. Bien, nuestro proceso personal, sobre todo cuando tomamos la decisión de ser cuidadores, normalmente aparecen una serie de reacciones muy parecidas a las que estamos explicando, ¿no? Pero es verdad que lo que se desarrollan son unas etapas, sobre todo, de ajuste a la hora de poder encajar, ¿no?, esa decisión. Porque también en nosotros lo primero que aparece es esa fase de negación, donde nos resistimos, ¿no?, a aceptar que la situación sea la que es y que requiera mucho más recursos y que haya una pérdida en el fondo, ¿no? Pero en el momento en el que empieza a haber esa parte de aceptación, es como que nos ponemos más prácticos y nos ponemos manos a la obra y empezamos a buscar información sobre la enfermedad que tiene nuestro allegado, nuestro ser querido, sobre cuáles son las consecuencias, cómo podemos ayudarlo, y de esa manera vamos desarrollando una organización de los cuidados progresivos hasta que conseguimos llegar al punto de adaptación. Sinceramente, lo que ocurre ante este panorama es que nos encontramos con que los familiares de personas dependientes son uno de los colectivos más vulnerables a la hora de poder desarrollar ansiedad, depresión y otros trastornos relacionados con el estrés propio de los cuidados. Entonces, evidentemente, esta situación pues se ha agravado muchísimo más a raíz del confinamiento que estamos viviendo ahora en estos momentos. Pero es verdad que al mismo tiempo muchos cuidadores familiares encuentran consecuencias positivas derivadas de la actividad y por lo tanto pueden ser interpretados por la persona cuidadora como oportunidades de desarrollo personal y así aportar bienestar y satisfacción, tanto a otros mismos como a uno mismo. Para encontrar estos aspectos positivos realmente invisibles, ante los cuales la persona cuidadora presenta sentimientos contradictorios, es donde puede aparecer ese concepto de resiliencia, ¿no? Es un concepto que realmente viene pues de la física, para explicar la capacidad de los materiales de absorber un impacto sin romperse y recuperando parte de su forma inicial, ¿no? Eso sería a nivel físico, ¿no? A nivel psicológico, pues lo que tenemos hay diferentes definiciones, ¿no? A nivel psicológico se puede decir que la resiliencia realmente es la capacidad universal que todos tenemos y que nos permite desarrollarnos a cada uno de nosotros a partir de la adversidad. Tenemos que tener en cuenta que este concepto parte del dolor para llegar al bienestar y al crecimiento, y no solo a nivel personal, sino también con impacto en otros o en la sociedad. La resiliencia es uno de los pilares donde se fundamenta la psicología positiva, ¿no?, junto a la inteligencia emocional, la creatividad, el optimismo. Y lo que pretende es trabajar esas fortalezas del ser humano como fuente del crecimiento individual. Se trata de aprender desde el interior de uno mismo para poder evolucionar, descubriendo el potencial innato que tenemos cada uno de nosotros para crecer y desarrollarnos. Es curioso porque la psicología tradicionalmente se ha centrado en la psicopatología, en el diagnóstico, en el dolor emocional,
y en cómo encontrar diferentes modos de evitarlo o de superarlo. Pero dejó de estudiar a esas personas que se sienten plenas y realizadas, ¿vale?, en estas situaciones. Y precisamente lo que se trata es de encontrar ese equilibrio, porque ambos aspectos son importantes. Entonces la resiliencia la podemos empezar a definir como la capacidad del ser humano para afrontar dificultades y aprender a crecer con ellas. En esa capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse. El ser humano, en términos generales, tiene una gran capacidad de adaptación a esas dificultades de la vida y nuestro instinto de supervivencia nos hace seguir adelante a pesar de catástrofes, pérdidas o situaciones no deseadas. Pero es verdad que hay personas que se adaptan mejor y que tienen una capacidad de mirar el futuro con cierta esperanza, con cierto optimismo, ¿no? A pesar de que en el momento presente pues estén en una situación bastante desestabilizadora, ¿no?, o que sus condiciones de vida sean muy, muy gravosas. La resiliencia incluye factores innatos, ¿no?, como cierta tolerancia a la frustración, pero es verdad que puede ser adquirida y desarrollada a partir de la incorporación en nuestro repertorio de algunas rutinas, de pensamientos, de nuevos hábitos de conducta. Y estos aprendizajes son los que van a facilitar que podamos afrontar de una manera mucho más eficaz los inevitables cambios que tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿no?, convirtiéndonos tras ellos y pudiendo crecer como personas. Por otro lado, lo que vemos dentro de la resiliencia es que las personas que muestran mayor capacidad de resiliencia suelen presentar tres componentes fundamentales. El primero de ellos, que suelen tener un gran sentido del compromiso. El segundo es que presentan una fuerte sensación de control sobre los acontecimientos. Y la tercera es que están normalmente más abiertos a los cambios a la vida. Y eso es porque interpretan normalmente esas experiencias estresantes y dolorosas como una parte más de la existencia y entonces lo viven como retos vitales. Dado que la literatura científica actual pues, demuestra con claridad que la resiliencia es una respuesta común y sana y que no implica patología alguna, sino un ajuste apropiado y deseable ante la adversidad, vamos a plantearnos como objetivo del programa que seamos capaces de construir desde la adversidad, de crecer con las crisis y desarrollarnos como seres humanos, aprovechando lo mejor que tenemos en nosotros mismos, que es nuestra capacidad de aprender en momentos críticos, dando una mayor importancia a la adquisición y a la mejora de nuestras capacidades. Y para ello tenemos que tener siempre en cuenta el entorno donde nos movemos, ¿no? Y ahí precisamente como cuidadores solemos tener una serie de áreas que están sobrecargadas, ¿no? Entonces es muy importante tenerlas presentes, sobre todo para prevenir posibles alteraciones del estado de ánimo. Entonces dicha sobrecarga suele aparecer en las siguientes áreas. A la hora, por ejemplo, de la dependencia afectiva. Es cuando realmente empezamos a hacer ciertas afirmaciones como nadie puede cuidarle como yo o depende de mí para todo. Suelen estar muy presentes y sin darnos cuenta nos van introduciendo en un círculo vicioso del que luego va a ser difícil salir y que genera a medio plazo bastante estrés porque me va limitando en otras áreas de mi vida. A veces puede resultar difícil saber quién necesita más a quién, si el enfermo a la persona cuidadora o la persona cuidadora al enfermo, ¿no? La segunda área de sobrecarga que suele estar muy presente es el aislamiento social. Aquí, evidentemente, los contactos sociales somos conscientes de que disminuyen desde el inicio de la enfermedad. Hecho que como personas cuidadoras aceptamos y sin darnos cuenta nos vamos encerrando progresivamente con la persona que está enferma. Poco a poco, las amistades, las aficiones y el trabajo van quedando de lado, en un segundo plano, lo que suele provocar un aumento en los sentimientos de soledad, de abandono y de falta de ayuda. Y eso se enlaza también con una tercera área, ¿no?, de sobrecarga, que serían las discusiones familiares, ya que suele aparecer una sensación de incomprensión de todas las personas que nos rodean, incluyendo nuestros propios familiares, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras parejas. Y como consecuencia del cuidado, pues los problemas familiares van aumentando, sobre todo a medida que la enfermedad sigue su paso lento hacia fases más avanzadas. Es entonces cuando la falta de ayuda es más percibida, entre otros aspectos, porque con el desarrollo de la enfermedad surgen alteraciones de conducta con su consecuente descenso del descanso y el autocuidado. Y esa sería, bueno, pues la última área, ¿no?, donde vemos que la enfermedad avanza y con ella las alteraciones de conducta de la persona que cuidamos, ¿no?, comportamientos como el vagabundeo, las obsesiones, las alucinaciones, los delirios o incluso la agresividad, los despertares nocturnos.
Todas esas alteraciones producen en la persona cuidadora una disminución de su descanso. Y tenemos que estar prácticamente las 24 horas del día pendientes de la persona enferma. Con este ritmo llega un momento en el que la persona cuidadora no puede más. Y lo que provoca es una disminución de las defensas y un aumento del estrés, y es el momento en el que pueden aparecer algún otro tipo de alteraciones psicológicas. Así que teniendo en cuenta todo esto, es el momento de nuestra práctica, ¿no? Ha llegado el momento de la práctica. Y vamos a desarrollar un par de ejercicios para que podáis entrenar de forma diaria en vuestra casa y así podamos estar más preparados. La idea es que podamos tomar cierta conciencia externa, sobre todo, sobre lo que me está pasando. Y para ello lo primero que tendremos que hacer es dejar de funcionar con el piloto automático. Cuando comemos, cuando nos lavamos los dientes, cuando abrimos una puerta o cuando conducimos nuestro coche, normalmente hacemos todas esas cosas en piloto automático. Esto significa simplemente que no somos conscientes de lo que estamos haciendo mientras lo hacemos. Normalmente solemos tener otras cosas en la cabeza mientras realizamos esas actividades, ¿no? Se trata de una habilidad que hemos desarrollado de manera totalmente inconsciente y que es necesaria para poder hacer frente, ¿no?, al ritmo de vida que tenemos. Sin embargo, el piloto automático tiene una serie de inconvenientes. Y es que muchas veces nuestra vida pasa sin que nos hayamos dado cuenta, ¿no? Nos perdemos toda la riqueza del aquí y el ahora. Podría decirse que estamos ausentes en nuestra propia vida. Bien, además, cuando vamos precisamente en piloto automático, es el espacio donde damos rienda suelta a todo tipo de pensamientos y emociones desagradables, para que puedan manifestarse, para que puedan estar presentes. Estos pensamientos automáticos, estas emociones, estas sensaciones, tienen en general un efecto negativo sobre nuestro estado de ánimo y acaban convirtiéndose en costumbre. Y algunos recuerdos se repiten una vez tras otra de forma totalmente automática. Tendemos a reaccionar emocionalmente y eso significa que los diferentes acontecimientos de nuestra vida nos controlan. Así que vamos a intentar ser un poquito más conscientes de esos pensamientos, de esos sentimientos, de esas sensaciones en cada momento para coger un camino de libertad. El objetivo es mejorar nuestra conciencia, focalizar nuestra atención con lo que realmente queremos, en lugar de ir a la deriva o reaccionar de forma automática e inconsciente. Esto se consigue prestando atención al aquí y a la ahora, siendo conscientes de lo que pasa en el momento, en el presente, observando, sin juzgar y sobre todo sin reaccionar. Así que vamos a realizar un ejercicio. Vamos a realizar un ejercicio muy básico, pero que nos ayude a desconectar este piloto automático y sobre todo nos ayude a reconectar con el momento presente, teniendo una actitud de ser conscientes. Así que dejamos todo lo que estemos haciendo en este momento y tomamos la iniciativa de dedicarnos un momento para nosotros y vamos a intentar desconectar. Entonces vamos a adoptar una posición que para nosotros exprese cierta dignidad, cierto respeto. Atención. Cierra los ojos y observa cuál es tu experiencia en este momento. Sé consciente que seguramente hay mucha información que ahora mismo está en tu cabeza flotando con todo lo que hemos hablado. Y aparecen ciertos pensamientos, algunos de ellos más recurrentes, más repetitivos. No se trata de que quites esos pensamientos, se trata simplemente de que los observes, de que te des cuenta y que los dejes estar. Y alguno de esos pensamientos puede tener un efecto sobre nuestra emocionalidad, pueden traer asociado ciertas emociones, ciertos sentimientos. Se trata simplemente de que seamos capaces de observar esos sentimientos que están predominando ahora mismo en este momento. Igual que hacíamos con los pensamientos, no se trata de quitarlos, de eliminarlos, de reprimirlos, simplemente de detectarlos y dejarlos estar. Y observa que normalmente esas emociones suelen tener una correlación con mis sensaciones corporales. Vamos a observar qué sensaciones son las que estoy experimentando en este momento en mi cuerpo. Reconoce y date cuenta de tus experiencias, independientemente de si te gustan o no. Ahora dirige toda tu atención a tu respiración. No intentes controlarla. Dedícate a observarla solamente.
Síguela mentalmente. Inspiro, expiro, inspiro, expiro. Cada uno a su ritmo. La respiración va a ser nuestro ancla que nos va a ayudar a mantenernos en el momento presente. Nuestra conciencia, nuestro silencio. Y si de repente aparecen pensamientos, los dejamos ir y volvemos sin criticarnos, sin juzgarnos, a atender nuestra respiración. Ampliamos nuestro campo de conciencia desde nuestra respiración y vamos experimentando cómo es todo nuestro cuerpo el que está respirando. Hasta el punto que podemos empezar a sentir el espacio que rodea nuestro cuerpo y sentimos nuestro cuerpo como un todo, incluido nuestra postura, nuestra expresión facial. Este ejercicio dura unos 3 minutos aproximadamente. Pero a continuación, manteniendo este estado de atención, te voy a pedir que explores tu entorno. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha cambiado en mi vida? Observa detenidamente cuál es tu situación social, cuál es tu situación personal. Cada día, después de hacer esta primera práctica, dedícale unos minutos para anotar las sensaciones, las emociones, los pensamientos que han ocurrido, los agradables y los desagradables. Escríbelos en un cuaderno, en un diario emocional, en un cuaderno de bitácora, donde puedas mantener un registro de lo que va apareciendo cada día. Y ahora vamos a finalizar la parte práctica siendo conscientes de las capacidades de resiliencia que cada uno de nosotros tenemos. Y para ello os voy a pedir que hagáis un repaso de vuestra vida, buscando y recogiendo momentos de vuestra propia existencia en los que os hayáis demostrado que habéis sido resilientes. Busca esos momentos de superación y a continuación escríbelos también, junto a las emociones que puedan aparecer. Tómate unos minutos para escribir y cuando estés listo, cuando estés lista, realiza 3 respiraciones profundas que te permitan salir libremente del ejercicio. Es muy importante que estos ejercicios los podáis hacer diariamente como forma de entrenamiento, sobre todo para aprender a observarnos sin juicio, ¿no? Para estar presentes en el aquí y en el ahora y poder elegir si quiero reaccionar o responder ante algunas situaciones. Son solo unos pocos minutos, pero muy importantes, sobre todo porque estamos aprendiendo a dedicarnos un breve espacio de tiempo diario a nosotros mismos. Sinceramente espero que os ayude mucho y os pido que entrenéis para que en la siguiente sesión podamos entrar a trabajar con las emociones básicas, cuáles son, para qué sirven y cómo nos encontramos cada uno de nosotros con ellas. Mientras tanto, recordad que tenéis en esa última diapositiva mi dirección de correo electrónico para resolver alguna duda y por si necesitáis algo de apoyo emocional. El correo está disponible y os iré respondiendo a medida que pueda. Mientras tanto, espero que sigáis cuidándoos para que podáis cuidar mejor también a los demás. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por vuestro tiempo.